Público, tengan ustedes muy buenos días, hoy 15 de abril del 2008, recordando el 70 aniversario de su inmortalidad del bate peruano y universal César Vallejo de Mendoza, y en el Día del Poeta Peruano iniciaremos el programa de homenaje al más ilustre peruano del siglo XX. Este homenaje lo realiza la Universidad Alas Peruanas. En primer lugar, quiero transmitirles el saludo de nuestro rector, el doctor Fidel Ramírez Prado, ilustre poeta peruano y universal César Abraham Vallejo de Mendoza, que por feliz y honor coincidencia, hermano de mi abuela. ¿Cómo no recordar esos poemas cuando en los cursos de literatura teníamos que hablar sobre los heraldos negros o sobre los dados eternos? ¿Cómo no recordar que César Vallejo nació en Santiago de Chuco, a 160 kilómetros de Trujillo, departamento de La Libertad? ¿Cómo no saber que César Vallejo hizo conocer al Perú en el mundo entero, diciendo que él era un peruano de Santiago de Chuco? Por eso es que en el Centro Cultural César Vallejo de la Universidad Las Peruanas se constituyó y está integrado por los más preclaros hombres de la literatura peruana y hombres que hoy día se incorporarán en una ceremonia especial en el Teatro Segura. Vallejo no es que solamente fue un poeta, fue un escritor, fue un periodista, fue un hombre que abarcó de todo. Tanto es que sus poesías llegaron a ser tan profundas que inclusive aparentemente increpa a Dios, porque cuando Vallejo le dice: Dios mío, si tú hubieras sido hombre y supieras ser Dios, hoy tuviera siempre bien, pero el hombre si lo sufre, el Dios lo sé. Como ayer lo decíamos en Radio Miraflores con el señor Ricardo Palma, que Vallejo era un hombre triste. Vallejo era un ser humano y no era tan triste porque era un hombre alegre, un hombre convencido de la vida, pero sí transmitía el dolor de la humanidad, transmitía el sufrimiento, por ejemplo, de los mineros cuando él lo traduce en tuxteno. Hoy día nos hemos reunido y quiero, en nombre de la Universidad Las Peruanas, en nombre del Centro Cultural César Vallejo, en nombre de nuestro director, decirle a cada uno de ustedes que este sol significa los rayos que siempre deben iluminar a uno de los más grandes hombres peruanos que ha tenido el Perú y que hizo la revolución en la literatura universal. Muchas gracias. Para toda la gente del Perú, porque se evoca a un ícono, a un paradigma, a un hombre que supo proyectarse a través de sí mismo a la humanidad. Cuando ustedes vayan a París y cojan un ómnibus que pasea a los turistas, al pasar por el cementerio de Montmartre, dice internamente: aquí yacen los restos de ese gran poeta mundial y latinoamericano, don César Vallejo. Y uno siente la satisfacción de escuchar ese mensaje porque es nuestro, es carne, sangre, espíritu peruano, y por eso lo sentimos así. La poesía es un lenguaje divino, cualquiera no es poeta. Yo siempre he señalado que el poeta mira más profundo que el filósofo. Los filósofos estudian al hombre, pero el filósofo va mucho más allá. Ahí está la metafísica de la expresión de quien mira a través de un pensamiento que no es suyo, es un pensamiento que viene de fuera, que, como acabo de repetir, viene de Dios. Cuando ustedes lean la poesía de César Vallejo, ustedes van a ver lo que significa. Yo tuve una polémica a raíz de la conclusión del siglo XXI, del siglo XX para pasar al siglo XXI, con un poeta panameño. Era la época en que todo el mundo se preocupaba para señalar quién era lo más grande del siglo XX.
se señaló en medicina o en arquitectura, etc. Y cuando llegaron a la poesía, una revista extranjera, la revista Time, dijo que el poeta del siglo XX había sido Thomas S. Eliot, por un poema que él escribió que se llamaba La Tierra Yerma, o sea, la tierra baldía. Y este panameño, cuando estuvimos en un seminario, sostenía esa tesis. Cuando a mí me tocó hablar, yo dije que el poeta del siglo XX en el mundo era César Vallejo. E hice una comparación entre La Tierra Baldía de Tomás Eliot y Trilce, solo un tema de César Vallejo, donde él mira más profundo, donde él relata con más profundidad el sentido humano, el sentido del hombre en la tierra. No me referí ni siquiera a los poemas humanos o a los horarios negros, sino que yo cogí Trilce para compararlo con La Tierra Baldía de Eliot. Al concluir esta ceremonia y este diálogo, porque no fue un debate entre el poeta panameño, amigo mío, Tomás Pizarro, y yo, la gente se quedó convencida de que verdaderamente César Vallejo era superior. Era superior porque había mirado más profundamente la realidad del hombre, el sufrimiento humano, la elevación espiritual que cada uno tiene dentro de nosotros. Por eso, estimados jóvenes, si algún mensaje hay que darles esta mañana, un mensaje de este hombre admirable, que la Universidad Alas Peruanas lo ha cogido y lo ha considerado como un ejemplo para la juventud, que no solo ha hecho este monumento, la Universidad Alas Peruanas, sino que ha editado más de 8 obras de él, una de ellas en francés, en castellano, en quechua, con lo cual se significa de que este hombre llamado César Vallejo de Mendoza es un hombre que se ha venido proyectando y continuará proyectándose. Es un hombre de todos los tiempos, es un hombre de ayer, es un hombre de hoy y será un hombre de mañana. Decía Vargas Llosa que un autor es bueno cuando convence al lector. Lean ustedes y se quedarán convencidos. Y Luis Alberto Sánchez repetía muchas veces que un autor es bueno no cuando es leído, sino cuando es releído. Y hay fragmentos de César Vallejo en que uno vuelve a leer el mismo verso para ver qué había tras eso, o qué mensaje quería transmitir él. La poesía, pues, es un arte mítico, es un arte que viene de diríamos nosotros, de la inmensidad para cristalizarlo. El poeta juega con las palabras, el poeta arma una estructura admirable que cualquier persona no la puede hacer. Habrá otros rostros aquí rindiendo el homenaje a este hombre en este monumento, pero el espíritu que ha impregnado a las peruanas, el sentimiento que ha venido calando hondo a través de nuestra universidad, quedará perenne. En el ambiente flotarán las ideas de tantas personas que pasaron por acá hablando con claridad y con sentimiento. Yo les agradezco mucho su atención y los invito, los exhorto, para que admiren a este hombre paradigma de todos y un gran eterno de la juventud.